En los siglos XVII y XVIII, un barco mercante o un navío oficial que cargara con las riquezas de las colonias tenía un largo trayecto por delante antes de llegar a su destino final. El viaje en mar era peligroso, ya que podían encontrarse con grandes tormentas, o peligros aún peores, como los piratas. Y es que sí, en su viaje se cruzaban con un misterioso navío que les acercaba rápidamente y que en el último momento enarbolaba la temible bandera pirata. Podían temer lo peor, o serían robados y tomados como prisioneros o esclavos, o perderían incluso su vida. ¿Cómo podían saberlo? Bueno, eso dependía en muchos casos del color de la bandera pirata. Este era el significado de la bandera pirata. Aunque los piratas han existido desde tiempos antiguos y aún existen en la actualidad, bajo diferentes formas, sin duda los más célebres son aquellos que navegaron los mares en la llamada Edad de Oro de la Piratería, entre los siglos XVII y XVIII. Las leyendas que los rodean son abundantes, muchas veces idealizadas o romantizadas por el cine actual, pero en su base había hechos reales. Piratas como Henry Avery, Calico Jack o Edward Teach, alias Barba Negra, no solo son memorables por sus legendarios atracos y su crueldad, sino también porque contribuyeron con la popularidad del símbolo del terror pirata por excelencia, la bandera. La bandera pirata más clásica o popular es la llamada Jolly Roger, nombre que ha suscitado toda clase de teorías y leyendas, desde que proviene de la bandera roja británica del siglo XVII hasta que tiene que ver con el viejo Roger, como llamaban al diablo en aquel entonces. Ninguna explicación ha sido del todo satisfactoria, pero lo cierto es que la bandera en sí es icónica. Un trapo negro con una calavera, muchas veces sonriente, y dos huesos cruzados debajo, como en la Cruz de San Andrés. Tantos piratas usaron este sencillo diseño que pronto se hizo emblemático de la piratería, pero como suele suceder, también aparecieron diseños más personales y creativos, para indicar inmediatamente quién era el capitán del barco pirata. Así, el pirata Jack Rackham, más conocido como Calico Jack, cambió los huesos por dos sables cruzados, que es el emblema que usa Jack Sparrow en Piratas del Caribe, y que se hizo muy popular también. Otro gran pirata, Henry Avery, que llevó a cabo el atraco más grande de la historia, y que, aunque fue perseguido con insistencia, nunca fue hallado, empleaba la calavera volteada de lado con un pañuelo, sobre las dos tibias cruzadas debajo. Barba Negra, en cambio, prefirió usar un esqueleto de cuerpo entero portando una lanza que dirigía a un corazón sangrante, mientras en la otra mano sostenía un reloj de arena, señal de que el tiempo de sus víctimas estaba por acabar. Y el pirata Edward Lowe utilizó solo un esqueleto de cuerpo completo y de color rojo sangre sobre negro. Claro que hubo otros muchos diseños y uso de colores, como fue el caso de la gran pirata china Cheng Yi, alias Zheng Yi, que aterrorizó los mares asiáticos en el siglo XVIII y que lideró una gran flota aliada de piratas que, para identificarse entre sí, debieron usar diferentes colores. Como fuera, los piratas solían usar invariablemente símbolos que evocaran la muerte, como las calaveras, los esqueletos, el reloj de arena y muchos otros, y también recurrían a una estrategia de intimidación. La primera bandera que se enarbolaba solía ser de color negro, lo que indicaba que los piratas se proponían robar, saquear y tomar prisioneros. Pero si con esto el barco víctima no se rendía sin luchar, bajaban la bandera negra e izaban la roja, que significaba muerte sin piedad. Así que, si eras marino de un barco atacado por piratas y veías la bandera roja, tenías que prepararte para una lucha sin cuartel hasta la muerte. El símbolo pirata de las banderas siguió usándose después de que se terminara la llamada Edad Dorada de la piratería, e incluso en tiempos más recientes, se ha seguido usando para indicar muerte inminente o peligro, en otros contextos y situaciones. Pero esa es otra historia.